Hermanos, hoy vamos a ver el Salmo número 24. El Salmo número 24. Y simplemente yo le he colocado el mismo título que encontramos en la versión de Reina Valera 1960. ¿Por qué? Porque siento que este título está adecuado al tema que trata el cántico. El título es El Rey de Gloria. El título es El Rey de Gloria. Vamos a leer el Salmo 24 para que podamos entrar en contexto y sepan de qué estamos hablando. Salmo 24, el Rey de Gloria. El título dice, Salmo de David. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, Selah. Alza, oh puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria, Selah. Hermanos, hoy veremos uno de los salmos más hermosos que podemos leer en toda la Biblia, porque tan solo 10 versículos, el salmista nos va a mostrar una imagen magnífica del Rey de Gloria. Pero vamos a comenzar con el título del salmo. Recuerden, los títulos no son canónicos. Bueno, algunos se estima que no son canónicos, pero aún así vamos a analizarlo porque nos puede dar luz en muchos de ellos. Dice como título de este salmo, no es el de arriba, el Rey de Gloria, no, ese no es su título. El título es este, Salmo de David. Este es el título que lo encuentras cuando quieres buscar este cántico en hebreo. Salmo de David, este es tu título. Y bueno, simplemente nos dice que es un cántico, un salmo, ¿de quién? Del gran rey David, quien por cierto es considerado por los judíos como el rey más grande que ha tenido su nación. Pero aunque realmente esto es verdad, David fue uno de los mayores reyes que ha tenido su nación, David también fue considerado como un buen rey y un rey que merecía ser hasta cierto punto elevado sobre los otros reyes de su nación. Pues solamente vean cómo le cantaban al rey David en 1 Samuel 18:7. Le cantaban de esta manera: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Pero a pesar de que David recibía reconocimiento, David nunca se vio como el gran rey de Israel. Él jamás se vio de esta manera. ¿Por qué? Porque David entendía que arriba de él había un genuino rey, un rey mucho más grande, que arriba de él estaba el Rey de Gloria, el cual servía este rey terrenal llamado David, el cual escribió este salmo. Quizás alguien dirá, si sabemos que David escribió este salmo, ¿en qué momento de su vida lo escribió? Bueno, no son pocos los comentaristas que han dicho que probablemente este salmo se escribió cuando el arca de Dios fue movida de la casa de Obed-Edom a la ciudad de Jerusalén. Muy probablemente fue escrito este salmo para conmemorar este acontecimiento muy grande. Pues vean solamente, quiero que leamos esto, 2 de Samuel, capítulo 6, versos 6 al 12. Perdón, 2 de Samuel, capítulo 6, verso 12. Y mientras leemos esto, también les tengo que decir otra gran verdad. No se sabe con certeza en qué momento fue escrito este salmo, pero los comentaristas dicen, la mayoría, que no son pocos, que probablemente fue mientras ocurrió este acontecimiento. Vean lo que dice 2 de Samuel, capítulo 6, verso 12.
Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 12, dice lo siguiente. Dice así: y fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David, o sea, a Jerusalén, más específicamente dentro de la ciudad de Jerusalén, en el monte de Sión. Ahora, ¿por qué estaba el arca en la casa de un hombre, Obed-edom? Porque recuerden que anteriormente David ya quería transportar el arca, ¿a dónde? A la ciudad de David, a Jerusalén. Pero como David hizo todo mal y los levitas no corrigieron a David, en lugar de que los levitas levantaran el arca, ¿qué es lo que pasó? Pues simplemente lo pusieron en una carroza tirada por bueyes. Vio Urías el Eteo que se iba a caer el arca, tocó el arca y se murió Urías, y David dijo, pues mejor ya no hay que moverla, hay que dejar el arca en la casa de este hombre Obed-edom. Pero bueno, vean lo que continúa diciendo el verso 15, segunda de Samuel, capítulo 6, verso 15. Entonces David se enteró que este hombre estaba siendo bendecido, y dijo, pues es momento de traer el arca, para que también toda la nación sea bendecida. Verso 15, segunda de Samuel 6, verso 15, y así David y toda la casa de Israel, perdón, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Verso 17. Y metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David la había levantado. Y sacrificó David holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Bueno, se cree que el salmo fue escrito para conmemorar este acontecimiento tan hermoso. Pero también este salmo, a través de la historia, ya de forma de liturgia para las sinagogas judías, se dice que se cantaba los primeros días de la semana, o sea que se cantaba los domingos. Se cree que este salmo era cantado en las sinagogas los domingos para dar pie y decirle de una manera al Rey de Gloria que estaba entrando en su semana, ¿no? Pero también con el paso del tiempo este salmo también se ha interpretado con un toque mesiánico. ¿Por qué? Porque habla de la entrada del Mesías, de la entrada de Dios al templo de Dios. Vean lo que dice Malaquías 3:1. Malaquías 3:1. Dice así la palabra de Dios. Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Obviamente, desde el punto de vista de Malaquías, el Señor, el Mesías, el Cristo, iba, después de que su mensajero fuera, iba a entrar al templo de Dios. Veían este salmo los judíos y decían, bueno, pues aquí se está hablando de la entrada triunfal del Mesías al templo de Dios, versos 7 al 10. No hay ningún problema. Bueno, ahorita lo vamos a estudiar, porque sí habla del Mesías entrando a su templo. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Simplemente vamos a ver un himno dedicado al Rey de Gloria. Vamos a ver un himno dedicado al Rey de Gloria, porque este es el tema central de todo el himno. Ahora, está dividido el bosquejo de la siguiente manera. Punto número 1 del bosquejo. Punto número 1 del bosquejo. El dominio del Rey de Gloria. Del verso 1 al 2. Punto número 1 del bosquejo. El dominio del Rey de Gloria. Verso 1 y verso 2. Punto número 2 del bosquejo. Los que están al lado del Rey de Gloria. Verso 3 al 6. Punto número 2 del bosquejo. Los que están al lado del Rey de Gloria. Verso 3 al 6. Punto número 3 del bosquejo. La entrada triunfal del Rey de Gloria. Versos 7 al 10. Punto número 3 del bosquejo. La entrada triunfal del Rey de Gloria. Versos 7 al 10. Y por último, punto número 4. Cristo es el Rey de Gloria. Cristo es el Rey de Gloria.
punto número 4 del bosquejo. Bueno, y una vez entendiendo el bosquejo, vamos a pasar al primer punto, que es el dominio de Rey de Gloria. Verso 1 y 2. Vamos a leer el verso 1 del Salmo 24. Salmo 24, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Vean cómo empieza. Vean cómo David inicia este salmo. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Estamos viendo el Salmo 24 y vean lo que dice. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Vean cómo comienza este Salmo 24, que obviamente está dedicado al Rey de Gloria. Simplemente David está colocando la vara muy alta, está iniciando con todo lo está echando al asador, está diciendo: quiero que desde el primer versículo los que canten este salmo, sus lectores, sepan qué tan grande es el dominio de este poderoso rey. Y empieza diciendo la primera frase: de Jehová. Ahora, nuestra Reina Valera 1960 dice de Jehová. Si están leyendo esta traducción, a lo mejor dice de Señor, ¿no? O del Señor. Pero en hebreo, la palabra que encontramos aquí es Yahvé. Entonces, la traducción más fiel es de Yahvé. Y así, cada vez que veamos la palabra Dios o Señor o Jehová en este salmo, está ocupando en el hebreo David la palabra Yahvé. Y este es el nombre que Dios usó para presentarse ante Moisés. ¿Se acuerdan? Vean lo que dice Éxodo capítulo 3, verso 13 y 14. Éxodo capítulo 3, verso 13 y 14. Vean cómo el Señor se demuestra, se presenta a Moisés, y vean cuál nombre ocupa, que es el mismo que David está ocupando en este salmo. Éxodo 3, 13 y 14, dice así la palabra de Dios. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. O también, a lo mejor con las palabras, con las letras, que nosotros más o menos colocándole sílabas, colocaría Yahvé. Aquí, ¿qué está diciendo David? Con esto, presentando David este nombre, está dando a entender a su audiencia que les está presentando al Dios eterno, autoexistente, que lo liberó de la opresión de Egipto y que hizo un pacto con sus antepasados. Bueno, pues este Dios, que es el Dios autoexistente, eterno, poderoso, que ha hecho un pacto con ustedes, es el Rey de Gloria. ¿Y hasta dónde abarca el dominio de este Rey de Gloria que David está presentando? Bueno, continuamos con el Salmo 24, verso 1. Dice: de Yahvé, de Jehová, de Yahvé. ¿Qué dice? Es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Escucha esta verdad, hermanos. Nada escapa de los dominios de este Rey de Gloria, porque absolutamente todo es suyo. Es lo que David quiere dar a entender a su audiencia. Todo es del Dios. Tal vez un rey diría: este país es mío. Tal vez un emperador diría: todo este territorio de varios países es mío. Quizás Satanás ha dicho dentro de sí: todo este mundo es mío, porque tengo dominio sobre él. Pero la realidad, hermanos, es que nada es del rey, nada es del emperador, nada es de Satanás, nada es de nadie. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en este mundo y lo que en él habita es del Dios Todopoderoso. Nada, sin excepción, todo, sin excepción, le pertenece a Dios. Les voy a presentar unos versículos donde hablan de este gran dominio. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 10, verso 14. Deuteronomio capítulo 10, verso 14. Dice así la palabra de Dios. Deuteronomio 10, 14 dice: he aquí, de Jehová tu Dios
son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Otro versículo, Salmo 50:10. Salmo 50:10, yo lo leo. Salmo 50:10. Porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Entonces tenemos que de Dios es la tierra, los cielos, los animales. Ahora vean también los minerales. Ageo 2:8, yo lo leo. Ageo 2:8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, un verso más. Job 41:11. Job 41:11. Dice así la palabra de Dios. Job 41:11. Pregunta el Señor: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Y mismo el Señor se contesta: todo lo que hay debajo del cielo es mío. Todo sin excepciones del Señor. Y tal vez alguno dirá: bueno, ¿y qué hay del hombre? ¿También el hombre es posesión de Dios? Vamos a leer Salmo 24, verso 1. Desde el principio para que entendamos. Salmo 24, verso 1. Por si está esta duda de que si el hombre también es posesión de Dios. Ya vimos que la tierra, los cielos, minerales, bestias, animales, todo es del Señor. Bueno, pues no dijo el hombre, vean lo que dice. De Yahvé es la tierra y su plenitud, el mundo, ¿y qué? Y los que en él habitan. ¿Tú dónde habitas? En la tierra. Y aquí dice que todos los que habitamos en la tierra somos de Dios. Entonces el hombre es de Dios. El hombre es de Yahvé. Todos le pertenecemos a este Rey de gloria. Desde el más fiel de sus creyentes hasta el más grande del pecador, de los pecadores. Todo ser humano le pertenece a Dios. Esa es la realidad. Por cierto, tengo que decirles algo. A mí me da mucha risa cuando escucho en la televisión, en internet, la siguiente frase, bueno, en relatos, ¿no? Historias que de repente salen, que dicen, ay, salud, que dicen, fulanito le vendió su alma al diablo, firmó un contrato con sangre y ahora fulanito le pertenece a Satanás. Hágame el favor. ¿Ustedes creen que fulanito, menganito, perenganita le pertenece a Satanás por firmar un contrato de sangre? Si ya vimos en la palabra de Dios que todo le pertenece a Dios, entonces, ¿algo le pertenece a Satanás? Nada. Entonces, ¿por qué estos hombres firman contrato de sangre cuando hacen brujería y Satanás los reclama como suyos? Porque Satanás los engaña. Porque él sabe que nada es suyo. Nada es de Satanás, nada le pertenece. Nosotros mismos no nos pertenecemos. ¿Por qué vamos a vender algo que no es nuestro? No se puede. El que tiene derecho en nuestras vidas es solamente Dios. Satanás lo sabe y así le gusta engañar a sus hijos que andan en ocultismos, que andan haciendo estas prácticas demoníacas, de brujería, de santería. Pero bueno, que quede claro, hermanos, nada es de Satanás, absolutamente nada. Ningún alma, ningún átomo, nada. Todo es del Rey de gloria, todo le pertenece a él. Entonces, si tú te encuentras un desdichado que ha firmado un papelito con su sangre y que ha dicho que le ha vendido su alma a Satanás, tú le puedes decir tranquilamente que ese contrato no es válido, que nunca le vendió nada a Satanás porque ni su alma le pertenece a este hombre o a esta mujer, y que mejor se arrepienta de sus pecados y que sirva a este Rey de gloria, porque hay perdón de pecados si venimos arrepentidos a él. Continuemos con el Salmo 24, ahora vamos a ver el verso 2, ya dejando en claro que todo es de Dios. Pero vean cómo continúa el verso 2. Continúa esta idea de pertenencia al Todopoderoso. Vean, verso 2, Salmo 24. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. O sea, ¿qué? La tierra. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Bueno, aquí nace una pregunta. ¿Por qué David afirma que Dios fundó los mares y afirmó los ríos?
¿Acaso con el verso anterior, o sea, con el verso 1, no se entendió la idea de que toda la creación es de Yahvé? ¿Por qué lo vuelve a reafirmar el salmista? ¿Por qué? Y ahora siendo tan específicos, con los mares y los ríos. Una buena pregunta, porque arriba dice todo y todo es todo, en hebreo y en español todo es todo. Entonces, ¿por qué aquí es más específico? Bueno, en el español no lo vemos, no lo alcanzamos a ver en el idioma español que nosotros hablamos y leemos, pero en el lenguaje hebreo, lo que David está echando en mano es de la mitología cananea. Está echando mano de la mitología cananea. Y usted va a decir, ¿cómo? ¿Que hay parte de la mitología cananea en la Biblia? Pues sí, está echando mano de esto. ¿Por qué? Porque con este versículo, David está dando a entender que Yahvé, que es el nombre que se ocupa en el verso 1, que Yahvé está por encima de toda la creación y de todos los dioses. Vean nada más. De acuerdo a la mitología cananea, que obviamente no es verdad, el dios Baal tuvo que pelear contra dos dioses. ¿Saben cuáles dioses? El dios del caos, Yam, mar, y el dios del caos, Nahar, que son los ríos. Este Baal tuvo que pelear contra el mar y contra los ríos, porque eran dioses del caos, y para que Baal pudiera establecer su dominio y crear orden, tuvo que vencer a estos dioses. Y de acuerdo a la mitología cananea, Baal los venció. Al dios mar, Yam, que por cierto así está escrito en hebreo en el verso 2, Yam y Nahar, ríos. Ahora, ¿por qué David lo escribió? ¿Por qué David escribió esto? Bueno, porque David aquí en este verso 2 no está diciendo los dioses, aquí está colocando en un estatus menor a los dioses cananeos. Los está diciendo, sus dioses no son más que meros elementos, meras cosas de la naturaleza, no son realmente dioses. ¿Y qué creen? Ustedes lo ven como dioses cananeos, pero no son dioses. Y sobre ellos, sobre el mar y los ríos, ¿qué creen? Está mi Señor. Por eso David dice que Jehová los creó y Jehová los fundó. Porque si ustedes piensan que estos dioses eran poderosos, estos dioses del caos, David les está diciendo, no son realmente nada, porque son creación de Dios. Son cosas más que de la misma naturaleza. Vean tan solo Salmo 95:5. Y podemos ver el dominio que el Señor, que Rey de Gloria, tiene sobre su creación, que son los mares y que son los ríos. Vean lo que dice Salmo 95:5. Dice, suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Salmo 104:10. Entonces ya vimos que el mar es del Señor porque también él lo hizo. Ahora ve, Salmo 104:10. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. ¿Quién es el que le da dirección a los ríos? El Señor, porque él es su dueño. Así de simple. Bueno, y ustedes podrán decir, David está colocando a los ríos y al mar por debajo de Dios porque es su creación. Pero ¿qué hay de Baal? Que es el que sometió en su mitología a estos dos dioses, aparentemente. Bueno, déjenme decirles que Dios también ya le ganó a Baal y le ganó públicamente. Dios humilló a Baal públicamente. Y no es que Baal realmente sea un dios, claro que no. Pero humilló a los profetas de esta deidad, de este ídolo. Solamente recuerden, en Primera de Reyes capítulo 18, el profeta Eliseo, que es profeta de Dios, representante de Dios en la tierra, enfrentó a los profetas de Baal en un concurso. ¿Qué dijeron? El Dios verdadero va a prender estos holocaustos. ¿Cómo? Solamente Dios sabrá. Pero el Dios verdadero va a prender estos dos holocaustos. A ver ustedes, profetas de Baal, que su Dios prenda su holocausto y que mi Dios prenda el mío. Y así sabremos quién es el Dios verdadero. Vean, Primera de Reyes capítulo 18, verso 28 y 29. Primera de Reyes capítulo 18. Primera de Reyes 18, verso 28 y 29. Vean lo que dice. Aquí ya estamos en ese gran momento. ¿Qué estaban haciendo los profetas de Baal? Dice, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con las setas conforme a sus costumbres. O sea, se abrían.
hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Y de hecho, el profeta de Dios Eliseo se burla de ellos. Griten más fuerte, a lo mejor Baal está dormido, ¿no? ¿Y qué pasó después? Capítulo 18, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 36 a 40. Ahora le tocó el turno al profeta de Dios, al profeta de Yahvé. Dice, 36 a 40, Primera de Reyes 18. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías, no Eliseo, Elías, y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Y así vemos que el Señor triunfó sobre este Dios Baal y que un profeta de Dios, amparado con el poder del Todopoderoso, venció a los profetas de este falso Dios. Entonces, podemos decir que todo lo que existe es de Yahvé, sin excepción. Naturaleza, elementos, animales, ángeles, demonios, el hombre, lo visible y lo invisible, todo obedece y sirve a Yahvé. Todo. Una vez dejando en claro este asunto, que todo le pertenece a Dios, que Dios es soberano, que Rey de Gloria está por encima aún de los dioses paganos, David va a empezar a hacer unas preguntas que son muy importantes, muy, muy importantes. Y este es el segundo punto del bosquejo, los que están al lado del Rey de Gloria. ¿Por qué? Recordemos que, de acuerdo al contexto, David estaba transportando el arca de Jehová a la ciudad de Jerusalén, la cual se encontraba en un lugar alto. O sea, prácticamente la ciudad de Jerusalén estaba por arriba. Antes se construían las ciudades en lo más alto. ¿Para qué? Porque si alguien quería invadirlas, que les costara trabajo invadirlas, ¿no? Pero ese lugar, dentro de Jerusalén, hay un monte que se llama Monte de Sión, que ahí terminaría estando tanto el arca de Dios y posteriormente el templo de Dios. Entonces, siempre cuando veamos esto, el Monte de Sión se refiere específicamente a la santa ciudad. Pero, teniendo esto en mente, David en su cántico hace estas preguntas. Salmo 24, verso 3 y 4. Primero vamos a ver el verso 3. Salmo 24, verso 3. Salmo 24, verso 3. Dice así la palabra de Dios. Y pregunta el salmista, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? O sea, en el contexto, ¿quién va a ir a adorar a Jehová en su santo monte que está en Jerusalén? Ese es el contexto. ¿Quién va a ir a adorar a Jehová que está en su santo monte que es Jerusalén? Bueno, estas dos preguntas, hermanos, realmente son importantes. ¿Por qué? Porque es la vida del creyente. Escuchen, ¿quiénes son las personas que pueden adorar al Dios verdadero y servir en el lugar santísimo del Rey de Gloria? ¿Quiénes son las personas que se pueden acercar a Él, a este Dios verdadero, para adorarle y para servirle? Uno podría decir a la ligereza, pues cualquier persona que se diga adorador de Dios, no, puede servirle, puede adorarle, pero eso no es verdad, ¿eh? No toda persona que se diga adorador de Dios puede acercarse a Jehová para adorarlo o acercarse a Jehová para servirle. Ve lo que dice Romanos 10:10. Y quiero que pongas mucha atención en esto. Romanos 10:10.
Ve lo que dice Romanos 10:10. Escucha, Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y tú dirás, bueno, ¿y esto en qué nos sirve? Pues mucho. Porque no solamente, escucha, Pablo no solamente está diciendo que se tiene que confesar con la boca para salvación. Primero, ¿qué pone? Se tiene que creer con el corazón para después hacer una obra con la boca de confesar al Señor. Entonces, primero tiene que haber algo en nuestro corazón para que después nosotros alabemos a este Dios y lo adoremos como Él quiere que le sirvamos y le adoremos. En otras palabras, tiene que haber un cambio de corazón dentro de nosotros para que nosotros podamos proceder a adorarle y alabarle, y así que nuestra adoración y nuestro servicio sea conforme al corazón y al agrado de Dios. Así tiene que ser. Por lo tanto, no solamente es hacer por hacer, sino tiene que haber algo dentro de nosotros. Y ese algo dentro de nosotros llevó a que David escribiera en el verso 4 en adelante, del verso 4, bueno, que sería todo el verso 4, perdón, colocara algunas características que tendrían que tener en cuenta o que tendrían que poseer las personas que quisieran adorar a Jehová en su santo monte, en el monte de Sión. Vamos a verlas, estas características que David escribe para que una persona pueda adorar al Señor. Vean, ¿quiénes pueden adorar al Señor? Vamos a leer las preguntas. Yo leo la pregunta. Salmo 24, verso 3, y ahorita leemos el verso 4. Vean lo que dice. Salmo 4, verso 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Contesta el mismo David. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Esta es el tipo de persona que podrá subir al monte santo de Dios y podrá adorarle y podrá servirle. Ahora, ¿qué quiere decir cada uno de estos puntos? Limpio de manos. El primer punto es, una persona para subir a adorar a Dios tiene que ser limpia de manos. O sea, desde la pandemia todos nos lavamos bien nuestras manos, ¿no? Muchas veces, pero no se está refiriendo a eso. Se refiere a que tiene que ser una persona conforme a los mandatos de Dios. Una persona que busca deliberadamente hacer la voluntad del Señor y busca no pecar intencionalmente. Una persona que aunque sabe que es imperfecta, puede levantar sus manos en adoración y decir, Señor, me esfuerzo en mi santidad a pesar de mi imperfección. Lucho todos los días para hacerme cada día más santo, lucho todos los días para limpiar mi pecado y estar presente ante ti. En pocas palabras, es una persona que pone por obra el mandato de Dios. Cuando el Señor dice, no peques, no peca. Cuando el Señor dice, ama, ama. Cuando el Señor dice, da, pues da, y es dadivoso. Es esta persona. Una persona que con sus acciones adora al Señor y con sus acciones no peca contra su prójimo, porque eso es importante. ¿De qué sirve decir que amas a Dios y aborreces a tu prójimo? ¿De qué sirve decirle, Señor, te daría todo a ti y no eres capaz de atender las necesidades del que está al lado tuyo? Bueno, es de ser alguien limpio de manos y puro de corazón. Ese es el siguiente punto. Puro de corazón. No solamente Dios exige que seamos limpios en nuestras actitudes y en nuestras obras, también quiere que desde lo más profundo de nuestro ser seamos limpios, que todo lo que salga de nuestra boca, de lo más profundo de nuestro ser, sea puro, que seamos genuinamente adoradores, que no solamente seamos cristianos para afuera, porque somos reconocidos, porque la gente nos ve, porque a lo mejor ya es una tradición en mi familia, sino que desde lo más profundo de nuestro corazón amemos al Señor y le sirvamos. Tú puedes cumplir con el punto 1, Exteriormente puedes ir limpio de manos, exteriormente puedes hacer cosas correctas, pero ¿qué hay desde lo más profundo de tu corazón? ¿Lo haces con la intención de agradar a Dios o lo haces para que los demás los vean o para que no hablen de ti? Esa es la diferencia. Entonces, si tú buscas ser puro de corazón,
Tienes que ser un adorador en espíritu y en verdad. Alguien que se examina a sí mismo y que dice, Señor, yo con todo mi ser te quiero adorar, tanto interna como externamente. Ese es alguien puro de corazón. Que por cierto, también un puro de corazón es alguien que ha sido regenerado, alguien que ha sido salvo. Punto número 3 en el listado, dice David, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Se lo voy a traducir literal. No haber alzado a lo vano su alma. No haber alzado a lo vano su alma. Ahora, ¿esto a qué se refiere? Alzar el alma a lo vano equivale a dirigir tus afectos hacia ese algo. O sea, el que no ha dirigido sus afectos a cosas vanas. Aquí la palabra vano es la palabra sab, que quiere decir vacío o inconsistente. A lo vacío, a lo que no tiene consistencia. En otras palabras, Dios no quiere que nos deleitemos en las cosas temporales de este mundo, que son vanas, que son inconsistentes, que van a pasar. Dios no quiere que dirijamos nuestros afectos a estas cosas vanas. Dios quiere que dirijamos nuestro afecto ¿a dónde? A lo duradero, a Él mismo. Por eso, dice el Señor, no estará conmigo el que dirija sus afectos, el que dirija su atención, el que dirija su amor a cosas pasajeras, a cosas de este mundo. Ahora, ve cuál es el mandamiento más grande. Yo lo leo. Mateo 22, verso 36 al 38. Ve, Mateo 22, verso 36 al 38. Dice así la palabra de Dios. Maestro, le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El que cumple con este mandamiento es aquella persona que no dedica su mente, su cuerpo, sus fuerzas, su atención a las cosas vanas de este mundo y dedica todo su ser ¿a qué? A encontrar y adorar al Dios verdadero Yahvé, al Rey de Gloria. Y eso también habla de los ídolos de corazón. A lo mejor tú dirás, oye Sergio, pero yo no me he hincado a ningún ídolo desde que soy cristiano. Llevo años sin hincarme a ningún ídolo. No, pero ¿qué tanto te ves en el espejo? ¿Qué tanto te ves con dinero? ¿Qué tanto aprecias tu carro nuevo? ¿Qué tanto aprecias tus lujos? ¿Qué tanto ves a tus hijos? Si tu atención está en estas cosas vanas de este mundo, tienes un ídolo en tu corazón. Un ídolo en tu corazón. ¿Qué es lo que te afana? Ese es tu ídolo. Y Dios dice, aparta tu mirada de este ídolo si quieres entrar a mi presencia. Si quieres ser de las pocas personas que van a estar conmigo en el monte de Sión adorándome. Ahora, ¿está mal que nos sintamos orgullosos por ganar cierta cantidad de dinero? No, no está mal. Y me refiero a orgullos, o sea, que sintamos satisfacción, a lo mejor la mejor palabra, sintamos satisfacción por tener algo nuevo, tener un lujo, por tener unos buenos hijos y a lo mejor hablar bien de ellos en frente de las personas. ¿Eso es malo? No, no es malo. Recuerden, estas no son cosas malas. Pero si tu corazón y tus afectos están en estas cosas y no en Dios, eso se vuelve pecado. Esto se vuelve idolatría. Y recuerda, Dios quiere que hagas esto a un lado y que te dediques a Él, ¿no? Y termina diciendo el salmista, como cuarto punto, ni jurado con engaño. Esto es fácil, ¿no? Alguien que simplemente no es mentiroso. Una persona que es mentirosa no puede estar en la presencia de Dios. Una persona que ha dejado la mentira puede estar en la presencia de Dios. Es la realidad. Y ve, no solamente el salmista nos dicta características, también nos dice que si somos este tipo de personas que queremos ir a adorar al monte de Dios en su presencia y que además cumplimos con estas características, vamos a recibir bendiciones. Ve lo que dice el Salmo 24, verso 5.
Dice Salmo 24, verso 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. O sea, el que cumpla con estos requisitos, el que pueda entrar en la presencia de Dios a adorar, él recibirá bendición de Jehová. Bueno, ¿qué bendición? Aquí no nos dice exactamente qué bendición, pero si no nos dice qué bendición, entonces tú esperas todas las bendiciones de Dios. Cualquier bendición Dios te la puede dar si tú cumples con estos requisitos para ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad, con manos limpias, con un corazón puro, con un corazón dedicado a Él y no colocado en las cosas vanas de este mundo y no dado a la mentira. Él recibirá bendición. Recuerda cuál, la que Él te quiera dar, que es muy buena. Pero tú recibirás bendición. Pero además hay una añadidura y, así lo añade, y justicia del Dios de salvación. ¿Cómo esto de justicia y salvación? Pues sí, pues por creer en Jesús y vivir en obediencia conforme a sus estatutos, el regalo de la justificación y de la salvación es tuyo. Porque Él te justifica, o sea, sin merecerlo te hace justo por el sacrificio de Cristo en la cruz y te salva por esa justificación, por querer estar en su santo monte, por querer estar en su presencia. Y ve lo que dice el verso 6. Verso 6, Salmo 24, verso 6. Tal es la generación de los que le buscan su rostro, oh Dios de Jacob, Selah. ¿Esto qué quiere decir? Tal es la generación que le busca, que no todos son esta generación. Que habrá personas que digan, yo te quiero buscar, Señor, como dice el Salmo, pero realmente no lo hace de corazón. Solamente las personas que hemos dedicado nuestra vida al Señor, que hemos creído en Él, somos estas personas. Somos esta clase de generación. Somos las únicas personas que podemos cumplir con estos estatutos, con estos decretos. Por nuestras fuerzas, no, por el poder de Dios. Por la gracia que Cristo nos ha dado, por su muerte y su resurrección. Entonces, vean ustedes que al final del verso 6 hay un Selah. ¿Se acuerdan qué quiere decir la palabra Selah? ¿Saben qué quiere decir la palabra Selah? Pues si saben, díganme, porque yo no sé, ni los teólogos saben. O sea, nadie sabe cuál es el significado de la palabra Selah. Pero, recuerden esto, Spurgeon dice que cada vez que encontremos un Selah, quizás puede significar en la música pausa. Quizá. Pero Spurgeon dice, meditemos. Cada vez que encontremos en los salmos un Selah, dice Spurgeon, vamos a meditar un poco de lo que acabamos de leer. Vamos a meditar. ¿Ustedes piensan que nosotros somos la única generación que ha buscado a Dios? ¿No? Ve lo que dice el verso 6. De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Pero en el hebreo original no dice Dios. No está la palabra Dios. Entonces tendría que decir el texto. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Han habido más hombres que han buscado a Dios. Ahora ustedes díganme, ¿quién de los hombres que ha buscado a Dios, que ha buscado el rostro de Dios, que ha buscado adorarlo, ha sido avergonzado? Ninguno. Todos han sido exaltados, todos han sido bendecidos. Jacob se le apareció el ángel de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Jacob? Peleó contra el ángel para obtener su bendición. ¿Y acaso Dios no se la dio? Claro que sí. Hizo un pacto con él y le cambió el nombre y le dijo, Jacob, ahora tú serás ¿quién? Israel. Ninguno que ha buscado a Dios, ninguna gente que ha dedicado su vida para ser un verdadero adorador, para estar enfrente del Rey de Gloria, ha sido avergonzado y se ha quedado sin bendición. Ahora, si tú eres de esta generación, puedes también luchar por tu bendición en oración, en súplica, en ruego. Y puede ser para ti. Pasemos al punto 3 del bosquejo. La entrada triunfal del Rey de Gloria. Del verso 7 al verso 10. Ahora quiero que ustedes imaginen algo, hermanos. Imaginen que ustedes estuvieron en la casa de Obed-Edom, que David nos dijo a todos nosotros, ¿saben qué? Somos israelitas y nos dijo, vámonos a la casa de Obed-Edom para que haya una multitud de gente
Y de ahí vamos a hacer todo el recorrido hasta que estemos en la santa ciudad. Entonces David nos presenta y nos dice, pero se tienen que aprender este salmo. Y nosotros nos aprendemos el salmo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un salmo de dedicación, un salmo de himno, por la llegada del arca a la ciudad. Entonces nosotros estamos cantando, estamos a punto de llegar a la ciudad y David dice, desde ahora empiecen a cantar, y empezamos a cantar el verso 1 y el verso 2, donde se habla el dominio del Señor. Después David pregunta, ¿quién podrá entrar a la presencia de Dios? Pues está viendo que ya vamos a llegar. Y nosotros empezamos a decir, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha dado su alma a cosas vanas, ¿no? El que no ha dado el que no habla mentira, ese podrá estar con el Señor. Y de repente los sacerdotes empiezan a cantar lo que están levantando el arca, dicen, y habrá bendiciones para este tipo de personas, y nosotros estamos contentos. Y de repente llegamos a las puertas de Jerusalén, ¿y qué creen? Las encontramos cerradas. Y usted dirá, ¿cómo puede ser posible que las puertas estén cerradas? Pues tranquilos, nos diría David, esto es parte de mi plan, porque el Salmo continúa diciendo, ve lo que dice el Salmo 7. Las puertas estaban cerradas en este proceso de imaginación que acabamos de hacer por los siguientes. David se para enfrente de las puertas de Jerusalén y canta lo siguiente. Salmo 24, verso 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. A lo que los guardias, ya teniendo su línea, cantando preguntan, ¿quién es este Rey de Gloria? A lo que todos nosotros, o toda la multitud cantando dice, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y se abren las puertas. Detengámonos allí. La palabra, también aquí Jehová es Yahvé, o sea, una vez más, David está presentando al Dios del pacto, el cual va a entrar a la ciudad de Sión, a la ciudad de Jerusalén, donde está el monte de Sión, y hay dos frases que dice el salmista, fuerte y valiente. La palabra fuerte es fuerte, o sea, esa es fuerte, Jehová es fuerte, pero la palabra valiente también se puede traducir como guerrero, es la palabra hebrea, Gibbo, y se puede traducir como valiente o guerrero. Entonces continúa diciendo Jehová el poderoso en batalla. ¿Cómo está presentando David a Yahvé? Cuando preguntan en este mismo salmo, ¿quién es el Rey de Gloria? David está presentando a Dios como el guerrero que nunca ha conocido las derrotas. Este guerrero que nunca ha conocido la derrota, que es el más fuerte en todas las batallas, que es el más valiente entre todos los seres del universo, es aquel rey que quiere entrar a la ciudad. Este Rey de Gloria que quiere entrar y que está exigiendo por voz del profeta que se abran las puertas. ¿Qué creen? Las puertas se abren. Entonces, en esta imaginación, ocupemos la imaginación, ya todos contentos entramos, ¿no? Todos. Y David ahí danzando, ¿no? Y su esposa Milca viéndolo con desprecio. Allá. Pero, ¿el arca se iba a quedar en la mitad de la ciudad? No, ya lo leímos en 2 de Samuel que David le tenía un lugar en el monte de Sión preparado con una carpa específica, ¿cierto? Entonces teníamos que subir un poco más y dejar el arca allí. ¿Pero qué creen? Ahora las cortinas de la carpa, recuerden, el templo no estaba construido porque se construye hasta Salomón. Ahorita estaba esta carpa. La carpa estaba cerrada y además nosotros ya no podemos pasar, solamente los levitas, ni David va a poder pasar. Pero una vez más se vuelve a mencionar esto. Dice el verso 9, ya estamos enfrente de la carpa. Entonces vean lo que se vuelve a decir. Verso 9, Salmo 24, verso 9. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. A los que los levitas preguntan, ¿quién es este Rey de Gloria? Y una vez más, todos volvemos a contestar, Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria, Selah. Y ahí termina el Salmo. Entonces, como un guerrero triunfante en la batalla, así se presenta este Rey de Gloria en la entrada de la ciudad
y a la entrada de su tienda, para que el arca morara ya ahí con los israelitas. Bueno, mientras no pasara la invasión de Babilonia, por supuesto. Este es el Dios del pacto que nunca desampara a su pueblo. Este es el Rey de Gloria. Pero ya para terminar nos hace falta un punto. 4. Cristo es el Rey de Gloria. Y yo lo quiero aprovechar porque en el verso 10 hay un que al final, hay un Selah. Entonces esto nos da pie a meditar. Hermanos, a la luz del contexto, de acuerdo con los estudiosos, este salmo, lo repito, este salmo se escribió porque iban a trasladar el arca de Obed-Edom a la ciudad de David para que ahí se instituyera y posteriormente con Salomón se hiciera el templo y colocaran el arca ahora sí en el templo de Dios, ¿no? Pero se hizo para este transporte. En su contexto se está hablando del Rey de Gloria como Jehová y se está diciendo que quiénes son estas personas que van a adorar en el contexto de que cada año los judíos van a tener que ir a la ciudad de Jerusalén a adorar a este rey, como lo marca la ley de Moisés. En su contexto así está, ¿cierto? En el contexto del salmo así está. Pero este salmo es un salmo mesiánico. Yo les quiero preguntar algo. ¿Quién puede cumplir plenamente los versículos 3 y 4? ¿Recuerdan las preguntas? Vamos al Salmo 24, verso 3. ¿Se acuerdan las preguntas? Salmo 24, verso 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Vean, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. O sea, si nos ponemos estrictos, Dios pide perfección. Nosotros seríamos indignos de subir al monte de Dios y adorar ahí con Él. Pero ¿quién es el que realmente fue digno? Jesucristo. Este es un salmo donde se habla de Jesucristo. Se hace una pregunta como en Apocalipsis. ¿Quién abrirá los rollos? Y ahí Juan está llorando aquí. ¿Quién abrirá los rollos? Y de repente aparece el Cordero de Dios. Y todos dicen, este es el único digno. Esto es igual. ¿Quién es el único digno de entrar a la presencia de Dios en el monte de Sión a estar con el Todopoderoso? Pues el mismo Rey de Gloria, Jesucristo. Jesucristo es el que cumple perfectamente con estos requisitos y entra a la presencia de Dios para adorar, para estar con Él y ser bendecido por Él. Es el único que es recto, que es justo, que no tiene ninguna mancha, solo el Mesías, que es el mismo Rey de Gloria. Y a lo mejor ustedes dirán, bueno, ¿y dónde entramos nosotros en este salmo? Pues muy simple. Porque el Rey de Gloria entró, Jesucristo, a la presencia de Dios. Nosotros también podemos entrar a la presencia de Dios. Porque Él vivió la vida perfecta que nosotros jamás íbamos a poder vivir. Porque Él pagó nuestros pecados en la cruz. Y así como Él entró, nosotros ahora también podemos entrar. De hecho, del verso 7 al verso 10, los antiguos teólogos lo veían como la entrada de Jesucristo a los cielos. Jesucristo murió en la cruz. A los 3 días resucitó. Y nosotros vemos que en Hechos capítulo 1 dice, tengo que subir. Los discípulos ven cómo sube y ocurre esto. Está en la presencia de Dios. Jesucristo se presenta en los cielos, en la morada de su Padre. Y dice, Jesucristo ordena, alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Porque Jesucristo estaba afuera. Y preguntan los ángeles, ¿quién es este Rey de Gloria? Y Jesucristo habla de sí mismo. Jehová, Yahvé, yo, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y vuelve a decir Jesucristo, alzado puerta vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y vuelven a preguntar, ¿quién es el Rey de Gloria? Y Jesucristo vuelve a hablar a sí mismo a sus ángeles. Jehová, o sea, yo, Yahvé, yo soy el de los ejércitos, el Rey de Gloria. Abran las puertas y déjenlas abiertas porque mis hijos entrarán. Van a entrar. Ahí lo tenemos, hermanos. Este Rey de Gloria es el dueño de todos, aquel que estamos llamados a adorar y aquel que abrió las puertas del Padre para que nosotros podamos entrar después de Él, por supuesto. Y con Él nos espera menos.
Y ahí, hermanos, celebraremos las bodas del Cordero y nuestro Padre va a estar contento de recibirnos. ¿Todo por quién? Por este Rey de Gloria que abrió las puertas por nosotros por su sacrificio en la cruz. Entonces, hermanos, así concluimos este salmo. Dios les bendiga.